Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un día hermoso, un día precioso. Hoy, precisamente que me levantaba temprano, le decía al Señor que grande es su poder, que grande es la creación y extraordinaria que Él ha hecho. Yo no sé si tú hoy en la mañana volviste tus ojos hacia el cielo y viste ese cielo hermoso, hermano. Es algo extraordinario lo que Dios hace, como extraordinario es el Dios que nosotros tenemos. Esta mañana quiero comenzar leyendo un versículo de Malaquías 3:6. Está en Malaquías 3:6. Por favor, acompáñenme. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y obviamente, hermano, solamente al abrir nuestros ojos hoy, nos pudimos dar cuenta que Dios es bueno, que Dios es bueno, hermano. Y que hoy nos ha regalado un día hermoso, un nuevo día, hermano, un día en el cual vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Qué hermoso saber, amado hermano, que este año estamos en el año de la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, obviamente tenemos que hablar de otras cosas. Pero déjeme orar antes de entrar al tema. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana hermosa, Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has proveído, y yo sé que lo seguirás haciendo, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre. Abrimos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, lo escudriñe. Si hay algo, Señor, que esta mañana tengamos que corregir, que tu palabra nos hable, Señor. Por amor a tu santo nombre, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo se mueva ahí, Señor, en el interno de los hogares, Señor, de esas familias que están permitiendo que tu palabra, Señor, no yo, Señor, sino tu palabra, llegue a ellos, Padre. Que esa palabra, Señor, sea esa semilla que dé su fruto en su momento. En el nombre poderoso de Jesús te pido también, Señor, que esta mañana, Señor, tú me uses, que yo pueda ser un vaso, un instrumento de bendición en tus manos para la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministranos con tu palabra esta mañana. Que esa unción pentagonal, Señor, que nos cubre, también, Señor, venga revistiendo tu palabra, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si puedes darle un aplauso al Señor ahí con tus familiares, ahí con las personas que te están rodeando, dáselo, hermano, porque Él merece eso y mucho más. Así es que acompáñenme entonces al Salmo 108, versículo 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Se recuerda que a un principio yo le decía que le tenemos que dar gracias a Dios porque este año fue declarado por nuestro apóstol como el año de la reconciliación. Y una cosa importante, o si me permite decirlo de esa manera, un ingrediente importante de la reconciliación es la misericordia. Definitivamente, amado, una de las virtudes de Dios para con nosotros es su misericordia. Por eso le decía yo, hermano, que en Malaquías 3:6, ahí dice que gracias a Él no hemos sido consumidos. ¿Pero por qué gracias a Él? Gracias a su misericordia. Uno de los atributos, una de las virtudes que Dios tiene para con nosotros. Definitivamente, hermano,
hablar de misericordia es hablar de un tema hermoso, pero muy extenso. No terminaríamos este día de hablar acerca de la misericordia. Creo que nos llevaría muchísimo tiempo ese tema. Pero cuando hablamos de misericordia, por eso le decía yo, amado hermano, que una de las cosas que yo hice esta mañana, como lo hago siempre que volteo a ver al cielo, es darle gracias a Dios por un día más. Y ahí precisamente se ve reflejada la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora acompáñeme por favor al libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3:22 dice algo parecido a lo que dice Malaquías 3:6. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, dice, decayeron sus misericordias y nunca decaerán, diría yo. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Por eso, hermano, esta mañana lo primero que nosotros deberíamos haber hecho es darle gracias a Dios por un día más. Porque, amado hermano, como se lo he dicho muchas veces, algunos hoy ya no tuvieron la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. No sé cuántos se identifican con este versículo. Yo me identifico mucho con este versículo, hermano, con el 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, cuando yo hago una mirada retrospectiva a mi pasado, yo me doy cuenta que hubieron muchas cosas en mi vida que si Dios no fuera un Dios de misericordias, si una de las virtudes de Dios no fuera su misericordia, yo ya no estaría acá. Yo no sé cuántos se identifican con eso. Por eso es que nosotros cada día que amanecemos deberíamos de darle gracias a Dios por su misericordia. Su misericordia en cuanto a que nos ha permitido abrir nuestros ojos. Y hay ocasiones, amado hermano, en que esto a veces se nos olvida. Yo no sé si a usted le pasa. A mí me pasa. Tal vez no con mucha regularidad, pero sí a veces me pasa. ¿Por qué razón? Porque a veces andamos tan a la carrera, hermano. Andamos tan afanados por muchas cosas, que solo nos levantamos, hermano, y no solamente no desayunamos a veces cuando salimos de casa, sino que no le damos gracias a Dios por un nuevo día. Salimos, hermano, y ahí vamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que usted y yo tenemos un Padre bueno, un Padre responsable, un Padre, amado hermano, que siempre nos cubre con su misericordia y siempre nos cubrirá con su misericordia. Pero, ¿qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia es la palabra hebrea 26:17, es gesed, que entre algunas de sus cosas, o algunos de sus significados, significa bondad, significa piedad, significa amor, significa benevolencia, significa benignidad, bien, clemencia, favor, fidelidad, gloria, gracia, voluntad. Mira, amado hermano, todo lo que significa la misericordia del Señor. Bueno, y eso no es todo. Yo le puse solo algunas cosas, porque hay más. Pero yo veo la misericordia de Dios como una cobertura. Yo veo la misericordia de Dios como una cobertura y como una cobertura, amado hermano, que nos cubre primeramente de amor. Porque Dios es amor. Dios es amor y el amor de Dios nos cubre. Pero eso es por su misericordia. Nos cubre con su gracia. Nos cubre con benevolencia. Nos cubre con piedad, amado hermano. Mire, si hay alguien, amado hermano, que tiene piedad de nosotros, es Dios. Es ese Dios amoroso que usted y yo tenemos. Entonces, yo veo la misericordia, amado hermano, como una cobertura. Yo no sé si tú anhelas esa cobertura. Yo no sé si tú anhelas tener aún más esa cobertura, porque yo sé que tú la tienes. Pero yo anhelo más de esa cobertura, hermano. Yo anhelo más de esa misericordia y más aún en este año de la reconciliación. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque muchas veces nosotros le fallamos a Dios.
Muchas veces nosotros nos equivocamos. Muchas veces, amado hermano, nosotros pecamos, sea voluntaria o involuntariamente. Pero cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, hermano, la misericordia de Dios es una cobertura que viene sobre nosotros. Y esa misericordia, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, y viene esa misericordia sobre nosotros, esa cobertura sobre nosotros, sobre nuestras vidas, lo que Dios está diciendo ahí es: hijo, hija, yo te perdono. Al hermano, eso es bien hermoso. Eso es bien hermoso. Mire, por eso le decía que hablar de la misericordia de Dios, hermano, es hablar de un tema, para empezar, hermoso, pero muy extenso, muy extenso. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que todos los días de nuestra vida nosotros vamos a necesitar la misericordia de Dios. Porque más de algún error cometemos todos los días. Más de alguna equivocación cometemos todos los días. Por eso, hermano, es que nosotros necesitamos esa cobertura sobre nuestra vida, la cobertura de la misericordia. Entonces, ya conociendo un poco más acerca de lo que es la misericordia de Dios, yo le quiero hablar acerca de esto. Yo le puse al tema así: tiempos de misericordia. Y si usted no logra visualizar bien la imagen que está ahí, me gustó mucho porque es una mano que está saliendo de los cielos. Y cuando yo vi esa imagen, yo me imaginé la mano de Dios misericordiosa extendiéndose sobre nosotros, diciéndonos: yo quiero cubrirte con mi misericordia. Y eso precisamente es lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. Mire, para cualquiera este tiempo puede ser un tiempo de calamidad. Y de hecho para muchos es un tiempo de calamidad. Pero realmente, amado hermano, yo siento que este tiempo es un tiempo de misericordia. Es un tiempo, amado hermano, en el que el Señor está mostrándole su misericordia al mundo. Y no solo al mundo, sino que a la iglesia. Les está mostrando su misericordia y les está extendiendo su mano misericordiosa, diciéndoles: aquí está mi misericordia. Si tú la necesitas, yo te puedo cubrir con mi misericordia. Y le está recordando Dios al mundo y aún a la iglesia que su misericordia nunca va a dejar de ser, que su misericordia no va a decaer nunca. Mire, si en algo se deleita Dios sobre nosotros como hijos, es en hacernos misericordia. Él se deleita, hermano, Él se deleita en hacernos misericordia. Y repito, en este tiempo, amado hermano, que para mí es un tiempo de misericordia, donde Dios, como les repito, está extendiendo su mano misericordiosa, no solo sobre la iglesia, sino sobre el mundo también. Es necesario que conozcamos algunas cosas respecto de ella, respecto de la misericordia. Y de eso precisamente es de lo que yo le quiero hablar esta mañana. Entonces, veamos algunas cosas respecto a la misericordia de Dios, conociendo y sabiendo que este es un tiempo de misericordia, es un tiempo en el que el Señor nos está diciendo: yo te quiero cubrir con mi misericordia. Entonces, veamos algunas cosas respecto a la misericordia de Dios. Mire, Salmo 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador. Mire, una de las cosas que trae la misericordia, repito, es perdón. Y dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora, fíjese que esto es bien interesante, hermano, porque acá no dice, en este salmo, no dice que esa misericordia es abundante para los hijos de Dios. Ahí no dice esa misericordia es abundante para la iglesia. No, ahí, mire, es que eso es lo hermoso de la misericordia de Dios. Mire, la misericordia de Dios, amado hermano, es un misterio también, si usted lo quiere ver de esta manera. Por eso dice ahí: abundante en misericordia para con todos. Para con todos. Pero ¿qué es lo que alguien
que necesita la misericordia de Dios tiene que hacer para atraer esa cobertura de misericordia sobre sí? Invocar. Invocar al Dios de la misericordia. Porque Él es abundante. Él es abundante en ministrar esa misericordia sobre aquel que lo invoca a Él y clama por misericordia. Hermano amado, mire, nosotros, amado hermano, en este tiempo necesitamos, amado hermano, más que nunca, invocar el nombre del Señor y clamar por su misericordia. Yo no sé, amado hermano, en qué situación tú te encuentras en este momento. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. Pero lo que sí sé es que Dios es bueno y es abundante en misericordia. Y Él quiere cubrirte con esa misericordia. Él quiere ministrarte con esa misericordia. Pero es necesario, amado hermano, que tú invoques el nombre del Señor y que clames a Él por misericordia. Oye, hermano, hay muchos que saben que la misericordia de Dios está ahí para ellos, pero no invocan el nombre del Señor y tampoco claman por misericordia. Están tratando, amado hermano, con sus propios esfuerzos de salir adelante. Y yo no digo que eso sea malo, pero sí sé, amado hermano, que es mucho más fácil salir de cualquier situación cuando la misericordia de Dios está sobre nuestra vida. Ahora, miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Esa es la versión Libro Pueblo de Dios. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, fíjese que me llamó la atención este versículo, porque si usted se da cuenta, ahí en su celular, o en su compu, en su teléfono, perdón, en su pantalla, donde usted lo esté viendo, fíjese que ahí dice, para que las ovejas tengan vida. Pero si usted se da cuenta, esa versión pone la palabra vida con B mayúscula. No como lo ponen generalmente las demás versiones, que lo ponen con B minúscula. Y cuando yo veo esto, hermano, yo puedo darme cuenta de que esa vida, primeramente, abundante que Dios nos da, es la vida Zoe. Es la vida Zoe. Es la vida espiritual, que es lo primero que nosotros tenemos que cuidar en nosotros, hermano. Entonces, por la misericordia de Dios, es que nosotros tenemos abundancia de vida Zoe. Pero eso es algo, amado hermano, que también necesitamos trabajar en nosotros mismos. No es algo que venga de la noche a la mañana. Por eso la importancia, hermano, de ser hijo de Dios. Por eso la importancia de haber confesado que Jesús es el Hijo de Dios y abrirle nuestro corazón y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Porque, amado hermano, mire, la misericordia de Dios se llama Jesús. La misericordia de Dios fue hecha carne y bajó. La kenosis de Dios se dio para que nosotros tuviéramos esa misericordia, para que nosotros, Dios se vació, por decirlo así, por eso lo conocemos como la kenosis. Dios se vació de esa misericordia en la vida de su Hijo Jesucristo. Y esa misericordia trajo a nosotros vida, Zoe, y vida en abundancia. Por eso yo no concibo, amado hermano, cristianos que andan tristes, que andan amargados, hermano. Porque si esa misericordia se vació sobre nosotros, fue para traernos esa vida Zoe en abundancia. En abundancia. Y amado hermano, alguien que sabía de esa misericordia abundante era el rey David. Y por eso vea lo que dice en el Salmo 5:7. Mas yo, dice, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Mire, voy a parar ahí un momentito. ¿Por qué razón? Porque, amado hermano, mire,
¿Sabe qué siento yo que está diciendo el rey David ahí en ese salmo? Que dice, yo no era digno de entrar a tu casa. Yo no era digno de estar en tu presencia. Yo no era digno de ir delante de tu trono de gracia. Yo no era digno de eso. Pero por la abundancia de tu misericordia. Y recuérdense que la misericordia tiene que ver con la gracia. Entonces, por la abundancia de su misericordia, nosotros, amado hermano, encontramos gracia delante de Dios. Y por eso es que podemos ir delante de su trono de gracia también. Hermano, cuando yo vi esto y el Señor me hizo entenderlo de esa manera, yo le di gracias a Dios también. Porque mire, si hay alguien que tenga que darle gracias a Dios más que otro, soy yo. Porque hermano, ¿cómo iba yo a pensar que en algún momento Dios, por su abundante misericordia, me iba a permitir encontrar gracia delante de Él, no solo para entrar a su templo, no solo para entrar a la iglesia, no solo para estar delante de su presencia, sino para ser un ministro primario? ¿Cuándo, amado hermano, viendo mi vida para atrás, yo me imaginé que eso iba a suceder? Pero hermano, mire, la misericordia de Dios es tan hermosa que a veces no la entendemos, hermano. No la entendemos. Pero mire lo que dice a continuación ahí. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea, amado hermano, que algo que desata la misericordia de Dios en nosotros es la adoración. Algo que desata, amado hermano, la misericordia en la vida de alguien es poder, amado hermano, estar en su presencia y adorarle por esa misericordia, porque repito, amado hermano, como decía en Lamentaciones y como decía Malaquías, hasta aquí no hemos sido consumidos, porque su misericordia es grande. Entonces, amado hermano, cuando yo entiendo la misericordia de Dios en mi vida, eso debería de desatar la adoración de Dios, de mi corazón hacia Dios. Decirle, Señor, gracias por tu misericordia. Señor, yo te adoro. Señor, yo te alabo, Padre bendito, porque tú has tenido misericordia de mi vida, porque hasta aquí tú me has mantenido, Señor, y yo sé que lo seguirás haciendo, porque tú eres fiel, porque tu palabra dice que tu misericordia no decae, porque tu palabra dice, Señor, que tu misericordia es más grande que los cielos. Amado hermano, mire cómo la misericordia de Dios, cuando nosotros la entendemos, desata nuestra adoración hacia Él, amado hermano. Yo no sé si tú te gozas, hermano, pero una de las cosas que necesitamos entender es que la misericordia de Dios es abundante, no se acaba, no se acaba. Y otra, es que la misericordia de Dios es eterna. Ha sido desde el principio y será hasta el fin. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, 34. Aclamen al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hay muchas personas, amado hermano, que creen que la misericordia de Dios ya terminó. Hay muchas personas, amado hermano, que ya no creen que la misericordia de Dios en estos momentos la podamos ver y la podamos disfrutar. No, hermano amado. La misericordia de Dios es eterna y será eterna por los siglos de los siglos. Por eso vuelvo, amado hermano, a lo que le decía anteriormente en cuanto a que la misericordia de Dios se hizo hombre. Y esa misericordia de Dios tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Y Él era desde la eternidad. Él era desde la eternidad y es hasta la eternidad. Por eso es que la misericordia de Dios es eterna, amado hermano. La misericordia de Dios no termina, no puede terminar, porque entonces, amado hermano, Dios estaría mintiendo. Y la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Y si Él está diciendo que su misericordia es eterna, es porque así es, amado hermano. Ahora vea esto, Salmo 103, 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad
para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Ay, hermano, mire, eso quiere decir, amado hermano, que la misericordia de Dios no es solo para mí, es para mis hijos, y es para los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, hermano. Y esto lo sabía muy bien el rey David, hermano. Eso lo sabía muy bien. Mire, si alguien, amado hermano, fue un receptor de misericordia, fue David, el rey David. Porque Dios tenía planes, amado hermano. Dios tenía planes para ese siervo. Dios tenía planes para David. Por eso fue que Él siempre, amado hermano, lo cubrió con su misericordia para que nada ni nadie le hiciera daño. Mira la misericordia del rey David, que estuvo sobre el rey David, hermano, que Dios no permitió que Saúl lo matara. Que Dios no permitió que nadie le hiciera daño. Él murió, hermano, en una vejez tranquila. En una vejez tranquila. Él murió con la misericordia de Dios cubriéndolo. Y esa misericordia de Dios que es eterna, también es para ti, amado hermano. ¿Por qué crees que tú y yo estamos aquí, todavía vivitos y coleando? Porque su misericordia sobre nuestra vida nos protege. Porque Dios dice su palabra que tiene planes de bendición para nuestra vida. La Biblia dice, usted lo ha leído, dice, porque los planes que yo tengo para vosotros son planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Pero ¿cómo vas a lograr tú alcanzar esos planes que Dios tiene para ti? Solo cubierto con la misericordia de Dios. Por eso te decía que uno de los receptores de misericordia sobre la tierra fue David. A David Dios lo cubrió con su misericordia a tal punto, amado hermano, que no se pudieron cumplir los planes del diablo, que el Señor lo reprenda, sobre la vida de David, en cuanto a que Saúl lo quería matar y otros adversarios más, otros enemigos más. Pero Dios siempre lo cubrió. Por eso yo te decía al principio, amado hermano, que la misericordia de Dios es una cobertura. Y tú y yo, amado hermano, necesitamos anhelar esa cobertura cada día más fuerte sobre nuestra vida. Porque la misericordia de Dios, una de las cosas que hace es protegernos. Es protegernos. Por eso dice, solo por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque esa misericordia te guarda, esa misericordia te salva, esa misericordia... Hermano amado, es que estamos hablando de la misericordia hecha hombre, Jesucristo. Por eso te estoy diciendo que esa misericordia te salva. ¿Acaso no es a través de Cristo que nosotros nos salvamos? ¿Acaso no es a través de la misericordia de Dios hecha hombre que nosotros, amado hermano, somos guardados? Sí, amado hermano, la misericordia de Dios es algo hermoso. Pero ahí dice, para los que le temen. Ahora, yo quiero decirte algo, amado hermano. Esa misericordia no es solamente para los que le temen. También, vea para quienes más es. Mire, por eso le decía yo, ¿no?, que a veces nosotros no podemos entender la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un misterio, hermano. Es un misterio. Y ahorita le digo por qué. Mire, Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos. A la gran, hermano. Aquí entre nos, ¿será fácil eso? Yo le aseguro que no. Pero sí se puede hacer. Pero mire, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. O sea que no hay que solo amarlos, sino que hacerles el bien. Y prestad, dice, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, oiga bien esto, amado hermano, aquí está la misericordia de Dios, porque Él es benigno. Y recuérdese que uno de los significados de misericordia en el original es benignidad.
Y dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ay, hermano. Entonces no es solo para los que temen al Señor la misericordia de Dios, también es para los ingratos y malos. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, de lo hermosa, de lo profunda que es la misericordia de Dios. Y por eso dice, amado hermano, que Dios no hace acepción de personas. Y yo sé que esto lo dice en cuanto a la salvación también, pero también lo podemos aplicar, según Lucas 6:35, a la misericordia de Dios, amado hermano. Mire, la misericordia de Dios no hace acepción de personas. Por eso dice ahí que Él es benigno, o sea que Él es misericordioso para con los ingratos y malos. Hermano, y por eso es que hay gente, hermano, que dice, pero ¿cómo es posible que Dios sea así? Pues sí, Dios es así. Dios es un Dios misericordioso, que no hace acepción de personas. Y en Mateo 5:45, mire, acompáñeme por favor a Mateo 5:45. Ahí dice, Mateo 5:45 dice, que Él, ¿quién Él? Dios, el Dios de misericordias. Que Él, dice, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, Dios deja ver su misericordia para todos. ¿Por qué? Porque mire pues, ¿por qué razón Dios es benigno para con los ingratos y para con los malos? ¿Por qué razón Dios hace salir el sol y hace descender la lluvia sobre justos e injustos? Porque de esta manera, amado hermano, está tratando de hablarle a su corazón, a los injustos, a los ingratos y a los malos, diciéndoles, vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque yo soy un Dios misericordioso y quiero hacerte aún más misericordia. Pero necesitas volverte a mí. Pero Dios no lo desecha. Dios no desecha al ingrato, Dios no desecha al malo, Dios no desecha al injusto. También la misericordia de Dios cae sobre ellos. Tal vez no de la manera en que cae sobre ti y sobre mí, pero sí de alguna manera la misericordia de Dios los alcanza, amado hermano. Dios es un Dios, hermano, hermoso en cuanto a su misericordia y en cuanto a todo, hermano, pero como estamos viendo el punto de la misericordia. Por eso te digo, mira, a veces no entendemos la misericordia del Señor. Y fíjese que esa palabra ingrato, mire lo que significa en el diccionario secular. Ingrato, dice, que olvida o desprecia los beneficios recibidos. Dice que un ingrato es un desagradecido, amado hermano. Y el segundo concepto dice, se dice principalmente de una persona que desconoce un privilegio concedido. Oh, amado hermano. Mire qué tremendo esto. Fíjese que ahorita que estoy leyendo eso, lo primero que olvida o desprecia los beneficios recibidos. Me recordé de una ocasión en la que mi pastor contó algo y lo contó públicamente, por eso se lo cuento, ¿verdad? Que él contaba que en alguna ocasión él se dio cuenta que un hermano en Cristo estaba pasando por una situación bien difícil. Y entonces él sintió en su corazón llevarle víveres. Pero dice que cuando ya estaba ahí en la puerta y abrió la persona vio los víveres, dice que era un baño el que él llevaba, si no mal recuerdo, como un baño plástico donde echó las cosas. Y dice que le dijo, hermano, Dios te bendiga, mira, fíjate, el Señor me puso en el corazón traerte esto. Y el hermano vio así como con desagrado la ofrenda de víveres. Entonces, ese fue un gesto de ingratitud, amado hermano. Ese fue un gesto de desprecio hacia esa ofrenda que él estaba recibiendo. Pero también se dice principalmente de una persona que desconoce un privilegio concedido. Y esto me lleva a mí necesariamente, amado hermano, al servicio.
Porque, amado hermano, en su misericordia, mire, por favor, hermano, yo no estoy manipulando su alma, yo no fui enseñado a eso. Pero cuando Dios nos concede un privilegio, es por su misericordia, hermano. Entonces deberíamos de ser agradecidos. Pero cuánta gente, amado hermano, en la iglesia del Señor, estoy hablando de la iglesia como un todo, ha despreciado ese privilegio de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, dejando tirado el privilegio, hermano. Discúlpeme con todo respeto, hermano, pero esa persona, ese hermano, es un ingrato, es un desagradecido. Porque Dios en su misericordia le permitió tener un privilegio dentro de su casa. Y esta persona lo desechó. No lo estimó valioso. No lo valoró como realmente tenía que haberlo valorado. Sino que no le importó, dijo, ahí hay más. Hay que sirvan otros. Ay, amado hermano, mire, necesitamos tener cuidado con eso. Pero Dios es rico en misericordia. Y por eso, repito, la misericordia de Dios para nosotros viene a ser como un misterio. Y cuando la Biblia dice que Él es benigno sobre los malos y sobre los ingratos, y que hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Hay personas, hermano, que dicen, pero ¿cómo es posible que Dios haya tenido misericordia de este si cómo es? ¿Cómo es posible que Dios haya tenido misericordia de esa mujer si cómo es, cómo vive, cómo se comporta? Sí, amado hermano, pero Dios es un Dios misericordioso. Y si Él decidió extenderle su misericordia a un pecador, ¿a ti y a mí qué? Ya nos vamos a poner como Jonás, hermano. No, es que yo no quiero ir ahí porque ese pueblo es un pueblo idólatra, es un pueblo aquí, no, que se pierda. Hermano, lo que Dios estaba haciendo era extendiendo su misericordia sobre Nínive. Y hay mucha gente, hermano, que se pone en el plan de Jonás. ¿Cómo es posible que Dios, viendo cómo era este hombre, un hombre malo, un hombre violento, una mujer mala, una mujer violenta, le haya extendido su misericordia y no le haya pagado como realmente debería haberle pagado? ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios es un Dios de misericordia y a ti y a mí no nos toca juzgar, ni siquiera opinar sobre esas cosas. Por eso me gusta, hermano, la historia de la mujer adúltera. Porque según, hermano, los que la estaban acusando, el Señor no iba a tener misericordia de ella. Y al contrario, hermano, salieron cuadrados ellos de ahí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Extendió su misericordia. Y muchos han de haber dicho, este no es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser eso que el Hijo de Dios va a perdonar a una adúltera si la ley dice que hay que apedrearla hasta que muera? Eso decía la ley. Pero lo que decía Dios era, misericordia quiero. Misericordia quiero. Misericordia es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, hablando de ingratos, mire este ejemplo de ingratitud. Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Ahora, usted conoce esta historia, hermano, habían 10 leprosos, llegan con el Señor, se lo estoy parafraseando, ellos le dicen que quieren ser limpios de esa enfermedad. Entonces el Señor ni siquiera ora por ellos, sino que les dice, vaya, preséntese al sacerdote. Y dice que en el camino, mientras iba, no habían ni llegado a donde el sacerdote. Y mientras ellos iban en el camino, fueron limpios. Pero dice que uno de ellos se dio cuenta de eso. Y regresó, ya no llegó hasta donde el sacerdote, sino que regresó a donde estaba nuestro amado Señor Jesús a darle gracias.
¿Y saben qué es lo más tremendo? Era un extranjero. Dice la Biblia que era un samaritano. No era ni del pueblo de Dios, hermano. Ahora, mire cómo es la misericordia de Dios, pues. Mire cómo es la misericordia de Dios. Pregunto, los otros 9 no regresaron a darle gracias al Señor. Se vieron limpios y se fueron, hermano. Ahora pregunto, por esa actitud de ellos, vino el Señor y se retractó de la sanidad que les había dado. Los volvió a dejar en su estado primero, como leprosos. No. Porque cuando Él hace misericordia, la hace. Mire, fíjese que yo veo la misericordia como un regalo de Dios, como un don de Dios. Y dice la Biblia que los dones son irrevocables. Entonces, si Dios sanó a los 10, 9 no fueron agradecidos, eso no quiere decir que Dios o que el Señor haya dicho, bueno, pues por desagradecidos les quito la sanidad y otra vez que les caiga la lepra. No, hermano, no. Mire, hermano, hay personas a las que Dios les concede la petición de su corazón y ellos, en lugar de ser agradecidos, se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Ay, hermano, mire, usted y yo hemos oído muchas veces, hermano, de personas que le entregan su vida a Dios, le entregan su vida al Señor, porque están pasando, hermano, una situación bien difícil. Van a la iglesia, se convierten, empiezan a servir, y quizás déjeme pensar que el mayor de los problemas que muchas veces el ser humano atraviesa es, por ejemplo, la falta de un trabajo, la escasez material, la escasez financiera, y empiezan, hermano, a hacer una de promesas. Señor, mira, si tú me das un buen trabajo, Señor, si tú me restituyes el trabajo que yo tenía, Señor, si tú me levantas en el negocio, Señor, si tú prosperas mi empresa, Señor, si tú prosperas mi negocio, y empiezan, hermano, a hacer un montón de promesas delante del Señor, y viene el Señor, y en su misericordia les concede la petición. Y muchas veces, ¿qué hacen algunos? Gracias a Dios no son todos, pero muchas veces, ¿qué hacen algunos? Se olvidan de las promesas que le hicieron a Dios. Señor, mira, si tú me levantas nuevamente, yo te voy a servir todos los días que haya culto en la iglesia. Lo primero que dejan de hacer es servir. Disculpe, ¿verdad?, que esté diciendo esto. Pero es que estamos hablando de personas ingratas para con Dios. Personas a las que Dios los bendijo, personas a las que Dios les extendió su misericordia, pero que fueron como esos 9 leprosos, que solo se vieron limpios y cada uno para su lugar. Y hay mucha gente así dentro de las iglesias, amado hermano. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te juro, y hasta juran, hermano. Y la Biblia dice, no juréis. No solo dice no prometáis, sino que dice no juréis. Hay que jurar, hermano, no hay que prometer si no vamos a cumplir. Que la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso nos va a ser tomado en cuenta, hermano. Hay personas que solo ven su milagro, hermano, solo ven la respuesta del Señor y se alejan de Él. Solo ven que ya están bien parados otra vez, que ya tienen buen chance, buen carro, buena casa. Y bye bye. Ay, hermano. Y la Biblia dice que a veces el postrer estado de esas personas viene a ser peor. No porque Dios sea el que lo haga, sino porque son las consecuencias de la ingratitud muchas veces. Son las consecuencias de la ingratitud. Esas personas que reciben el favor de Dios y luego se alejan, caen en el plano o se convierten en ingratos. Mira, hermano, hay que ser agradecidos con Dios, hombre. Hay que ser agradecidos con Dios. No hay que caer en el plan de esos 9 leprosos, o de los malos o de los ingratos.
Ahora, ¿qué hace la misericordia de Dios en tu vida? Mira, Salmo 91, 3. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Ay, hermano. Me gustó esta versión por eso, como lo dices, de la versión Palabra de Dios para Todos. Repito, no sé si tú lo recibes, hermano, ahí donde estás. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Mire, yo recibo esa palabra para mi vida, para mi familia. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Pues te protegerá con sus alas y bajo ellas, dice, hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Mire, estos dos versículos deberíamos de desmenuzarlos, hermano. Porque solo de acá sale un tema hermoso, hermano, que le podríamos poner nosotros la protección de Dios a ese tema. Si a usted le gusta estudiar, mire, analice estos dos versículos y pídale a Dios que lo guíe a través de la palabra. Y un buen título para el tema de estos dos versículos sería la protección de Dios. La protección de Dios. Ahora, fíjese que dice que nosotros seremos protegidos con sus alas. Eso habla de cobertura. Por eso la importancia de no salirse de la cobertura, hermano. Mientras nosotros tengamos cobertura, nosotros estamos protegidos del mal. ¿Se recuerda lo que le pasó a Dina, a la hija de Jacob? ¿Se recuerda usted? Ella estaba bajo cobertura. A ella le habían puesto, hermano, un vallado. No literal, sino que le habían puesto un vallado espiritual con las instrucciones que le dieron. Y le dijeron, no salgas de este vallado. Porque si sales de este vallado te van a hacer daño. Y eso fue lo que pasó. La violaron. Y eso desató, hermano, una serie de situaciones tremendas que enojó el corazón de Jacob y lo entristeció por lo que los hijos hicieron para vengarse del mal que le habían hecho a Dina. Pero cuando nosotros estamos bajo las alas del Altísimo, hermanos, ahí tenemos refugio. Ahí estamos cubiertos. Ahí el Señor nos protege del mal. Pero también dice que su fidelidad será nuestro escudo y nuestra muralla protectora. Y si Dios te dijo que te iba a guardar hasta que Él viniera, Él es fiel y va a cumplir su palabra. Y por eso es que Dios te va a salvar de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, amado hermano. Y mira, en medio de todo esto, yo sé que Dios te ha guardado a ti y me ha guardado a mí de esa enfermedad peligrosa. Y aquellos a los que lamentablemente llegó esta enfermedad, también los está sanando. Porque yo sé de hermanos de la congregación, que lamentablemente fueron alcanzados por esta enfermedad, pero Dios en su misericordia los está sanando y a unos ya los sanó en el nombre de Jesús. Amado hermano, mira, ¿acaso no deberíamos de ser agradecidos nosotros por eso? ¿Acaso no deberíamos de darle adoración, darle gloria a Dios por eso? Sí, hermano, porque su misericordia nos protege del mal. Y vuelvo otra vez a Lamentaciones y a Malaquías. Solo por su misericordia no hemos sido consumidos. Solo por su misericordia el mal no ha llegado a nosotros. Solo por su misericordia esa enfermedad no nos ha tocado. Hermano, yo creo que eso está hasta de más decirte que solo por eso y por muchas cosas deberíamos de estar agradecidos con Dios. Mira, algo que te voy a decir esta mañana, yo espero que tú lo recibas en tu corazón y lo recibas para los tuyos. La misericordia de Dios no se ha alejado de ti y de los tuyos, ni se alejará, siempre y cuando estés cubierto, siempre y cuando tengas las coberturas de esas alas. Si no te sales de ahí, el Señor te va a guardar. Por eso
te recuerdo lo que le pasó a Dina. Dina dijo, no, yo quiero ir a conocer a las mujeres de este pueblo, yo quiero ir a ver, quiero ir a echarme un colazo a la Sexta. Y tú sabes lo que le pasó. Entonces, si Dios ya te dio instrucciones y te dijo, mantente bajo mis alas, mantente bajo cobertura, ¿por qué vas a salirte? Posiblemente vas a salir y el mal te va a alcanzar. Ahora, mire lo que dice más adelante este Salmo 91. Salmo 91, 6. Dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. No temas. Y eso yo te lo he dicho, hermano, y te lo he recordado muchas veces y te lo recuerdo nuevamente. No dejes que esto te atemorice, no dejes que esto meta miedo a tu corazón. ¿Por qué razón? Porque mira, una de las cosas que esta enfermedad hace es que ataca a aquellos que tienen las defensas bajas, según lo poco que yo he entendido de esto, ¿verdad? Pero dicen los médicos que cuando alguien vive con temor o con miedo en su corazón, sus defensas bajan. Y por eso el consejo de la palabra, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Tú y yo no tenemos que tenerle miedo a esto. Tú y yo lo que debemos de hacer es ser prudentes y seguir las instrucciones que se nos han dado. Llegará el momento en que Dios en su misericordia eche fuera toda esta enfermedad de la faz de la tierra. Y entonces tú y yo vamos a poder volver a congregarnos. Vamos a poder volver al templo físico para juntos darle la gloria y darle la honra a Dios y para adorar y para alabar al Señor. Pero mira lo que dice a continuación. Ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Yo no sé si tú recibes esa palabra, hermano. Esos males no te tocarán. Y repito, amado hermano, si tú estás sano hasta el día de hoy, dale gracias a Dios. Porque su misericordia te ha cubierto a tal punto que esos males no te han tocado. Pero si tú sabes de algún hermano, de algún familiar, de algún vecino, de algún compañero de trabajo tuyo que lamentablemente esta enfermedad lo tocó, no lo juzgues. No vas a empezar, así de plano ese hermano porque se salió de la gracia del Señor, ese hermano porque se salió de la cobertura. No juzgues, hermano. No juzgues. Mejor ora por ellos. Ora por ellos para que la misericordia de Dios los sane, restaure su salud, restaure su físico, hermano. Ora por ellos mejor. Pero lo que sí te quiero decir es que la misericordia de Dios te protege del mal. Te protege del mal. Ok. Ahora, ¿qué espera Dios de ti que has sido favorecido de su misericordia? Mira, cuando Dios da algo, Él espera que tú y yo también demos de ese algo. Entonces, ¿qué espera Dios de ti y de mí que hemos sido favorecidos de su misericordia? Mira, Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ok, te decía a un principio que gracias a Dios estamos en el año de la reconciliación. Pero que la reconciliación tiene que ver con varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, la misericordia de Dios. Mira, nadie se puede reconciliar con otro si no hay misericordia en su corazón. Porque si lo que hay es orgullo en su corazón, olvídate de una reconciliación, hermano. Pero cuando hablamos de misericordia, también estamos hablando de humildad. De humildad. No de agachar la cabeza delante de otros, sino de ser humilde. De ser humildes. Y reconocer que tenemos que hacer algo también que la misericordia de Dios quiere que hagamos. Perdonar. Por eso dice ahí, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Entonces, la misericordia tiene que atraer el perdón, amado hermano. Mira, yo no
Yo no creo en un perdón que se da sin misericordia. Un perdón que se da sin misericordia es un perdón que se da del diente al labio. No es efectivo, son solo palabras. Pero cuando alguien perdona porque la misericordia de Dios está en su corazón, ese perdón es genuino, hermano. Y puede llegar a un momento de reconciliación también. Porque mira lo que dice a continuación, te lo leo nuevamente mejor. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Por eso te estoy diciendo y te decía, y te lo repito, lo que te dije al principio, que la misericordia de Dios se hizo hombre. Y ese hombre tiene un nombre, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y a través de él nosotros fuimos perdonados, a través de la misericordia de Dios, hecha hombre, fuimos perdonados para con Dios. Por eso es que tú y yo ahora tenemos esa comunión que se había roto entre nosotros y para con Dios, se restauró cuando Dios a través de su misericordia hecha hombre nos perdonó. Entonces, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Que ya fuimos beneficiados por la misericordia, que hagamos misericordia también. Que hagamos misericordia. Entonces, amado hermano, ten misericordia de aquel que debas tener misericordia. Yo no sé, trae allá tu mente, hermano. Trae allá tu mente a quién le tienes que hacer misericordia. Por muchas razones. Una de ellas tal vez porque alguien te falló. Alguien te falló. Alguien te lastimó, alguien te difamó, alguien levantó un rumor contra ti que no era cierto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener misericordia de él o de ella. Y pedirle a Dios que también Dios tenga misericordia de él o de ella. Porque mira, hermano amado, mira, mucha gente nos puede fallar. Y eso puede hacernos endurecer el corazón. Pero recuerda algo, amado hermano, que ni tú ni yo somos perfectos. Y que en algún momento de nuestra vida nosotros también podemos fallar. Ahora, te quiero poner un ejemplo de cómo hacer misericordia. Te quiero poner un ejemplo de cómo hacer misericordia. Mira, Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque Dios dio de su pan al indigente. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, el que es generoso, dice, recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Ok, te pongo un ejemplo de cómo hacer misericordia, porque se le puede hacer misericordia a muchas gentes por muchas causas, pero esta es una buena razón para hacer misericordia a alguien que no tiene lo que tú tienes. ¿Cómo? Ayudándole. En este tiempo, amado hermano, mira, el Señor, yo te aseguro que nos ha mostrado muchas veces a personas a las que debemos de hacerle misericordia porque Dios fue misericordioso con nosotros. Y la Biblia dice que de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Por mucho que alguien diga, amado hermano, es que yo no tengo mucho, por eso es que no puedo ayudar a nadie. Pero mira, yo te aseguro que hay otras personas que tienen menos que lo que tú tienes o no tienen nada. Y lo poco que tú tienes para ellos es muchísimo. Entonces no podemos decir que no tenemos algo que dar. Porque en su misericordia Dios nos ha proveído. En su misericordia Dios no nos ha dejado de dar. Yo he oído de hermanos que en medio de este tiempo, amado hermano, el Señor los ha movido a misericordia. Y con lo mucho o poco que tienen, han bendecido a otros. Y yo les aseguro, hermano, que ellos van a recibir una bendición grande. Mire, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la Biblia. Mire cómo lo dice la Biblia, la versión Palabra de Dios para Todos. El que es generoso, ¿con quién? Con el indigente. Con el que no tiene mucho, con el que tiene poco, con el que no tiene nada. El que es generoso, dice, recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Con los pobres. Porque fácil es darle al que tiene. Y el que tiene te va a devolver el favor. Si es que se le puede decir favor. Se le puede llamar favor. Pero
Cuando tú le das a un pobre, sabiendo que él no te lo puede devolver, ay hermano, ya te sacaste la lotería, pero siempre y cuando lo hagas con un corazón sincero y misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque entonces no es el pobre el que te va a retribuir tu generosidad, sino es Dios que está en los cielos el que te va a seguir bendiciendo. ¿Por qué crees que tú sigues tan bendecido, amado hermano, hasta este tiempo? Porque seguramente has cumplido con esto, has sido generoso, has dado bendición, has dado de gracia lo que de gracia Dios te ha dado. Ay, hermano, mire, esto es mucho, hermano. Esto es precioso. Por eso le repito, nosotros, como dice Mateo 18, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Ahora, ¿qué más espera Dios de alguien que ya recibió su misericordia? Mire, primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, dice, y con esto voy terminando, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Ok, paro ahí. Mira, una de las características de un misericordioso es que él no devuelve mal por mal. A él le puede estar dando, hermano, pero él, hermano, pone su causa delante de Dios. No busca la venganza con ellos. Porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero un misericordioso, ese no devuelve mal por mal, mucho menos maldición por maldición. A ese le dicen algo, y tú sabes que maldecir es hablar mal de alguien, o decirle mal a alguien. Eso es la maldición, ¿verdad? Entonces, un misericordioso, ese no devuelve maldición por maldición, ese no se pone del tú al tú con otro. No, es que él me dijo, hermano, y esto y lo otro, y por eso yo le voy a ir a decir unas cuantas en su cara también. No, amado hermano, si tú eres un hombre, si tú eres una mujer que está cubierta y cubierto por la misericordia de Dios, tú no tienes que caer en ese plan. Tú no tienes que caer en ese nivel, sino que dice, mire, sino por el contrario, bendiciendo. Te hacen mal, bendice. Bendice, porque Dios mira las injusticias y las justicias que tú haces o que te hacen. Por eso dice ahí, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Ok, mire, esto es bien hermoso, ¿sabe por qué? Porque cuando yo no devuelvo mal por mal, cuando yo no devuelvo maldición por maldición, sino que lo que hago es bendecir, entonces ahí estoy heredando bendición. ¿Para qué estoy heredando bendición? Para poderle heredar esa bendición a los que vienen atrás de mí, a mis hijos, y a los hijos de mis hijos, y a los hijos de los hijos de mis hijos. Eso es hermoso, hermano, de veras. Por eso un misericordioso lo que tiene que hacer es bendecir, porque fue llamado a heredar bendición, bendiciendo. No, eso le dijeron a Abraham, pues, bendiciendo, es como te bendeciré. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquel que ha sido receptor de la misericordia de Dios, lo que tiene que hacer es bendecir. Es bendecir. Solo, hermano, solo por un momento, ponte a pensar un poco sobre aquellas cosas malas que tú has hecho a lo largo de tu existencia. Solo ponte a pensar, porque mira, hermano, no me vas a decir que tú no has hecho nada malo desde que naciste hasta este día. Todos hemos hecho algo malo delante de Dios. Todos hemos hecho maldades delante de Dios. Ahora te pregunto, ¿a ti te gustaría que Dios te devolviera esas maldades? Yo te aseguro que no. Si tú maldijiste, ¿a ti te gustaría que Dios te maldijera también? Te aseguro que no. Dios no lo haría de todos modos, porque eres un Dios misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos pide aquí en esta primera carta de Pedro? Que nosotros tengamos misericordiosos, que amemos, que seamos misericordiosos y amigables, que no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición, sino que bendigamos.
Por eso te repito, te hicieron mal, bendice. Bendice. Hablaron mal de ti, bendice. Bendice a esa gente porque haciéndolo de esta manera tú vas a estar heredando más bendición. ¿Para qué? Para heredarla a los tuyos. Tú no fuiste llamado a maldecir. Tú no fuiste llamado a hacer el mal. Tú fuiste llamado a bendecir. Tú eres, amado hermano, un vaso de misericordia en las manos de Dios. Y esa misericordia que Dios ha derramado sobre ti, esa es la misericordia que tú también debes prolongar y ministrar primero a tu familia, pero después a los demás. Ok. Termino con esto. Nunca olvides quién eras antes de que la misericordia de Dios te alcanzara. Porque entonces estarías cayendo en el nivel de un ingrato. Y ya vimos qué significa un ingrato. Significa ser desagradecido con las bendiciones de Dios. Y yo te aseguro que Dios te ha bendecido en gran manera. Dios te ha bendecido en gran manera. Primeramente, teniéndote con vida hasta el día de hoy. Teniendo una esposa, teniendo hijos, teniendo una familia que te ama. Dios te ha bendecido de una manera, hermano, mira, poderosa. Pero ¿qué vas a hacer tú ante esa misericordia? ¿Vas a ser agradecido o vas a ser desagradecido? Yo espero, amado hermano, yo espero con todo mi corazón que tú seas un hombre y una mujer agradecido con Dios. Por lo poco o lo mucho que tengas. Muéstrale tu gratitud a Dios. Y quiero hablar esta mañana al corazón de aquellos que creen que ya no hay misericordia para ellos. Al corazón de aquellos que tal vez piensan que por lo malo que fueron o por lo malo que han hecho, ya no hay misericordia para ellos. Yo quiero decirte, amado hermano o amigo que me escucha, que la misericordia de Dios está disponible para ti. Es gratuita, es abundante, es eterna. No importa, amado hermano, cuántos pecados o qué clases de pecados tú hayas podido haber cometido a lo largo de tu vida hasta este día. Pero si tú invocas el nombre del Señor y clamas a su misericordia, la misericordia de Dios va a venir sobre ti. ¿Y quién es la misericordia de Dios? Repito nuevamente, su Hijo, Jesucristo. Él quiere entrar a tu vida, amado amigo, amada amiga. Él quiere hacerte misericordia porque Dios se deleita en hacer misericordia. Y Él quiere hacerte misericordia esta mañana. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y recibirlo en tu corazón como su Señor y Salvador. Y la misericordia de Dios va a llegar a tu vida. Dios te quiere cubrir con esa misericordia llamada Jesucristo. Solamente reconoce tu condición. Solamente invoca el nombre del Señor y clama por misericordia y Él te la va a dar. A ti, amado hermano y hermana que me estás escuchando y que quizás dejaste de congregarte mucho antes de que todo esto de la pandemia sucediera, dejaste de ir a la iglesia, dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, te apartaste de la cobertura del Señor. Hoy el Señor te dice, hoy te quiero hacer misericordia. Hoy quiero que vengas nuevamente bajo mis alas, te quiero cubrir, te quiero proteger del mal. Quiero extenderte mi misericordia. Quiero que sepas que mi misericordia es abundante, es eterna y es gratuita. Eso es lo que quiero para ti. Pero regresa bajo mi cobertura. Regresa a refugiarte bajo mis alas y yo te voy a proteger del mal. Tal vez te has estado preguntando por qué te ha ido mal. Y es posiblemente por eso. Porque te saliste de la cobertura de Dios. Mira, no te estoy hablando de la cobertura de una iglesia. Te estoy hablando de la cobertura que dan las alas del Altísimo. Y quiero orar también por ti, pueblo amado, para que Dios siga derramando de su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tus negocios, sobre tu empresa. Quiero orar por ti también. Levanta tus manos ahí donde estás y por favor recíbelo.
Recibe esta bendición, amado hermano. Mira, no te quedes sin recibir esta bendición. Levanta tus manos y cree. Cree. Porque mira, uno de los ingredientes para poder recibir algo de Dios es la fe. Y Dios hoy quiere cubrirte aún más de misericordia. Quiere cubrirte aún más con su misericordia. Ya te dije, la misericordia de Dios es una cobertura. Y es abundante, es eterna, te protege del mal. Es gratuita, pero también quiere que tú la des así como Él te la está dando. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana vengo dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra bendita que ha llegado, Señor, en el momento exacto, Señor, haciéndonos ver, Señor, que necesitamos, Señor, demostrar esa gratitud hacia ti, por la misericordia que has extendido sobre nuestras vidas. Yo vengo pidiéndote esta mañana, Señor, que tu misericordia siga siendo derramada, siga envolviendo, Señor, porque sé que es una cobertura que viene de parte tuya. Siga envolviendo a este pueblo amado que tú me has dado a pastorear y a todo aquel, Señor, que ha estado al alcance de mi voz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu misericordia, Señor, descienda aún más sobre ellos, sobre sus familias, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su negocio, sobre su empresa y sobre todo aquello que tú le has dado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibimos esta mañana tu palabra y recibimos esa misericordia, Señor, que viene de ti, Señor, y que es desde el principio hasta el fin, que es eterna, Señor, y que es para todos. Gracias, Señor. Esta mañana bendecimos tu nombre, Señor, y yo bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, suplicándote, Señor, como siempre lo hago, que tu ángel, Padre, acampe alrededor de ellos para guardarlos, para defenderlos, pero que también, Señor, esa paz que solo tú sabes dar, Señor, ministre la vida, ministre el corazón, ministre la mente de tus hijos, Padre Santo, pero también que el Dios de paz esté con ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor, Señor, en esta hora y por los siglos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga y quiero recordarle que tenemos un número de WhatsApp para peticiones de oración. Si usted tiene alguna petición de oración, por favor escríbanos al 35 71 43 30. Nosotros en el amor del Señor estaremos orando por cualquier petición de bendición que usted tenga ahí en su corazón. Si usted, amigo o amiga, nos estaba escuchando, recibió al Señor en su corazón, también háganoslo saber a este número de WhatsApp. Escríbanos al 35 71 diciendo, mire, yo recibí al Señor Jesús, y nosotros pues nos vamos a estar comunicando con usted para orar por usted y para darle alguna instrucción en cuanto a su nuevo caminar en Cristo Jesús. Si tú también reconciliaste con el Señor esta mañana, escríbenos, amado hermano, necesitamos saber de ti también, necesitamos orar por ti también. Y tú, pueblo amado de Dios, si tienes alguna petición, que yo sé que tienes peticiones en tu corazón, también escríbenos y nosotros vamos a estar orando por ellas. Así que si el Señor no ha venido antes, si Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Hasta pronto.